¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Este programa le puede salvar la vida porque el día de hoy vamos a hablar de un riesgo permanente para todos los peruanos, para todos los limeños, los terremotos. Hace mucho tiempo que no se produce uno de estos fenómenos en nuestra capital y en cualquier momento podría ocurrir. Y para enfrentarlo tenemos que estar prevenidos y lo mejor informados posible. Estamos en el Colegio de Ingenieros del Perú y es un gusto inaugurar esta nueva temporada de Casa Tomada con el gran ingeniero Julio Kuroiwa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Comenzamos esta temporada de Casa Tomada en el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Estamos en la avenida Arequipa, en el 4947, en una casona fantástica. Y para comenzar esta temporada en este lugar tan específico es que hemos invitado a un ingeniero. El programa de hoy no solamente será seguramente entretenido y seguramente muy aleccionador, sino que a mí me parece que es urgentísimo. La información que usted va a ver en el programa del día de hoy puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, porque estamos con Julio Kuroiwa, ingeniero que es quizá el mayor especialista en sismos en nuestro país. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Casa Tomada, es un gusto. Raúl, gracias por invitarme y darme la oportunidad de compartir la experiencia con todos los peruanos y limeños en especial. Ingeniero Kuroiwa, estamos en peligro ahora mismo. Bueno, es cuestión nada más de ver el programa, el mapa epicentro del IGP. Se podrá notar que al norte de Barranca y al sur de Cañete hay energía que se ha liberado y claramente frente al departamento de Lima hay menos energía liberada y según la teoría del silencio sísmico, la probabilidad que frente a Lima ocurra un sismo, ojalá no sea extremo, puede afectar a Lima metropolitana. Ajá, lo que dice la teoría del silencio sísmico, entiendo, es que mientras más tiempo pase en una zona sísmica sin que se libere energía, hay más posibilidad de que sea un evento poderoso, peligroso, ¿no?, de alta gradación. Bueno, dentro de la aproximación que da la ingeniería, nosotros hemos sido testigos de 3 casos. En el año 82 tuve con el profesor Sin, investigador emérito de la UNAM, amigo Julio, 82. Aquí en México hay 2 brechas sísmicas, frente a Michoacán y frente a Guerrero. El de Michoacán se produjo en el año 85, 3 años después, con efectos catastróficos a gran distancia en Ciudad de México, donde se cayeron 33.000 edificios, entre ellos todos los hospitales. Y todos los hospitales, ¿no? Sí, se perdieron 6.000 camas de hospitalización en esa oportunidad. Y el otro ocurrió en el año, hace poco tiempo, 30 años después. Y también lo que se decía, el sur del Perú y el norte de Chile, ya sucedió en el año 2001, lo que se decía para el norte de Chile y para el sur del Perú. Y el norte de Chile acá ocurrió hace unos pocos años. Sí. De tal manera que en general, como conclusión, podríamos decir que la naturaleza nos da una pausa de unos pocos lustros y para eso hay que prepararse. Nos dio esta pausa para que nos preparáramos, pero no lo hemos hecho, ¿o sí? Bueno, el gran problema que tenemos es que el último terremoto destructivo que afectó Lima es el año 1974, más de 40 años. De tal manera que la gran mayoría de la población limeña no ha sufrido directamente un terremoto. Claro. Y por la experiencia de otros lugares, se dice que los pueblos que olvidan de los desastres pasados, los sufren próximamente con efectos más catastróficos. Dos ejemplos concretos. Armero fue destruido en el año 1857, reconstruyeron en el mismo lugar, y en el año 1985, de 23.000 habitantes que tenían, de 30.000 que tenían, murieron 23.000. Y el gran desastre del Caribe venezolano, donde ocurrió un gran huaico, más de 13.000 muertos, más de 10.000 millones de pérdidas. Se habían olvidado
que a fines del siglo XVIII había ocurrido huaicos, se habían destruido edificios, carretera, etc. ¿Y esto por qué pasa? Porque uno escucha las historias de los terremotos como si fuera historias de los abuelos, historias del pasado, casi fantasías, casi mentiras. No, bueno, esto es en general. Sí. El profesor Chuto, un experto en tsunamis que lo he conocido mucho, he asistido a varias reuniones internacionales, dice, después de 3 décadas la gente se olvida. Sí, eso es lo que está pasando con los limeños. Bueno, sabemos que la gran mayoría tiene menos de 40, 45 años. Claro. De tal manera que quizás la mejor palabra para calificar su actitud es indiferencia. Indiferencia. ¿Cuáles son las zonas de gran riesgo de nuestro país, en el Perú? Bueno, yo diría que el Callao. ¿El Callao? El Callao. Bueno, tenemos la punta, sí, donde, y el cercado del Callao, donde existen construcciones antiguas y deterioradas como la que hay acá en el cercado de Lima. La diferencia está que el suelo del Callao es húmedo, grano fino, de tal manera que amplifican las ondas sísmicas, y esas construcciones antiguas en el cercado están en la zona de inundación severa por tsunamis. Así que si eso colapsa y las olas comienzan a llegar a los 25 o 30 minutos después, la pregunta es, ¿cómo se rescata a esas personas? No hay tiempo para una evacuación con 25 justamente minutos. De eso se trata. Sí. La punta tuvo un alcalde muy bueno, exfuncionario de Naciones Unidas, y durante sus 2 periodos, durante 6 años, los capacitó. Pero yo creo que no basta, porque en el terremoto de la región Ica de agosto del año 2007, la evacuación fue poco menos que un caos, sí, a pesar del gran esfuerzo. Sí. Entonces, yo creo que hay que ir de manera más profunda. Frente a ese tenemos otros 2 ejemplos. Lo que se llama el milagro de Camaishi y lo que sucedió en Chile en el año 10. ¿Qué es el milagro de Camaishi? Simplemente la escuela secundaria Union High School de la ciudad de Camaishi, según el mapa de inundaciones del municipio, estaba fuera de la zona de inundación. Los estudiantes de secundaria sintieron que llegó el ruido, que todos lo sentimos en Lima, y casi enseguida llegó la sacudida, estaban llegando las ondas S. Como llegaron muy cerca una del otro, ellos dijeron, es cercano. Y como duró más de 3 minutos, dijeron, va a producir un tsunami de gran altura. Ellos se evacuaron y los estudiantes de primaria que se estaban fijando en ellos también lo siguieron. Entonces no es tal milagro, simplemente se trata que el nivel educativo que tienen los estudiantes secundarios en Japón. Otro caso, en el tsunami terremoto de Maule, Chile, del 27 de febrero del año 10, una falla técnica, se canceló la alarma con el tsunami. Pero los chilenos que sintieron lo mismo que en Sendai, que hay en Japón, sismo intenso, muy cercano y de larga duración. Bueno, la duración está íntimamente vinculada con la magnitud, el tamaño de energía, y también evacuaron. Entonces, yo creo que se trata de eso. Por otra parte, después de décadas pedir que la gestión del río Desastre fuera política de Estado, el presidente García fue a Chile y regresó un poco preocupado. Ya nosotros, a través del acuerdo nacional, teníamos todo listo, de tal manera que el 17 de diciembre ya la gestión del río Desastre es política de Estado 32ª. ¿Y qué dice ahí? Que la educación en todos los niveles es de carácter obligatorio en el Perú. Esto se está cumpliendo parcialmente. Yo le agregué algo más, que la capacitación para la gestión del río Desastre debe hacerse también al público en general. En Japón ha dado muy buenos resultados cuando se trabajó con las comunidades. Esto es lo que habría que agregarle a la política de Estado 32ª. Ha mencionado la punta. La punta desaparecería por un tsunami, ¿verdad? Mire, hay un caso interesante. La punta tiene la suerte de contar nuevamente con un buen alcalde, que es un ex oficial de la Marina, además es ingeniero sanitario. Entonces,
Ellos están propugnando, con apoyo de una fundación, construir el Museo Agrao, de tal manera que los pisos superiores sirvan como refugio. Ajá. Y los pisos inferiores que el agua deje pasar. El terremoto de Tohoku de Japón ha dejado esperanza que sí es posible diseñar y construir edificios que resistan tsunamis. Ajá. Entonces yo creo que esa enseñanza tenemos que aprovecharlas para el Perú. ¿Qué ocurriría, además de esta situación en la punta, si un terremoto se generase en las costas de Lima? ¿Qué pasaría con el resto del Callao, por ejemplo? Yo creo que lo más riesgoso son las viviendas de hoy quincha de 2 pisos, que están deterioradas. Ajá. Entonces, yo creo que... Pero eso es el Callao y también es el centro histórico, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que esas construcciones ya no se pueden rehabilitar. Una propuesta que estuvimos conversando con Jorge Ruiz de Somocurcio para que allí se construya la Vía Olímpica, porque pueden ser edificios de 12 pisos. Edificios de 12 pisos con el primer piso libre para que el agua pase, y un piso de 12 pisos tienen los pisos bajos muy fuertes, porque en Japón edificios de 4 o 5 pisos se volcaron. ¿Por qué? Porque el terremoto no sucede simultáneamente con el tsunami. Primero sucede el terremoto y en el caso del Callao 25 o 30 minutos más tarde llegaría la ola. De tal manera que un edificio de 10 o 12 pisos tiene los primeros pisos suficientemente resistentes para que soporte primero el terremoto y después el tsunami. Sí. Justamente tengo un encargo de Sensico, del Ministerio de Vivienda, de preparar un manual que creo que va a ser útil. Y seguramente vamos a ser, después de Estados Unidos, el segundo país de las Américas que cuente con una norma para diseñar y construir edificios que resistan tsunamis. Los pisos altos con evacuación vertical puede servir de refugio. ¿Qué pasaría con los asentamientos humanos en zonas arenosas? Es otro problema que tenemos. Y yo me refiero mucho al trabajo que he hecho con mis exalumnos. Justamente hace pocas semanas fui a Chimbote y estuve recordando lo que hicimos en los años 70 al 74. Cuando llegamos a Chimbote, encontramos que había muchas viviendas de albañilería destruidas. Con el boom pesquero de la década anterior, había miles de viviendas de ladrillo, de los cuales un porcentaje estaban totalmente destruidas y otras no sufrieron daño. Del 70 al 74 desarrollamos nosotros lo que se llama la albañilería confinada. ¿Y qué es lo que aprendimos ahí? Estudiamos con mucho detalle por qué fallaron las viviendas de ladrillo en Chimbote. Y es que las que carecían de columnas y vigas de amarres son las que fallaron. Por otra parte, como eso no era suficiente, del Japón trajimos dos enfoques en ese recinto. El concepto de densidad de muros, o sea, cuál es el área de muros resistente y el usar pequeños muros de concreto. Nosotros desarrollamos eso y no sabíamos que habíamos desarrollado un producto de calidad internacional. En el año 7 me encontré en Kobe con el profesor Stanton. Él es ex profesor e investigador de la Universidad de Berkeley en California. En ese tiempo lo era de la Universidad de Kioto. Julio me dice, el método que desarrollan en Perú lo estamos aplicando en la construcción de Pakistán del año 5. Y dice, bueno, es mi amigo, me está diciendo una palabra de cortesía. Pero en la conferencia mundial, la 13ª, del 14ª en Beijing, y después en la 15ª, hace 3 años en Lisboa, en sesiones especiales llegaron a la conclusión que la albañilería confinada es uno de los métodos más eficientes para resistir sismos. También es económico y en todo el mundo se construye de tal manera que es fácil de aplicar. Entonces, cientos de miles de familias no saben
que el método que desarrollamos en Chimbote con los muchachos de la UNI le dan seguridad a todas las casas construidas después del año 75, diseñadas por profesionales, arquitectos, ingenieros, aplicaron ese método. Es por eso que cuando yo converso con personas aquí en La Molina, les digo, miren, no se preocupen, en La Molina siempre la intensidad es más alta, pero como están diseñados con el método de la minería confinada, van a sentir más fuerte, no hay remedio, fijen bien sus estantes, etcétera, porque se pueden volcar, pero yo creo que su vida está segura. Ajá. El ejemplo tenemos en Ica, en la zona residencial de Ica, diseñada, construida profesionalmente, a las 2 semanas del terremoto la vía continuaba normal. Esperamos que eso ocurra en todas las áreas residenciales de Lima, pero ¿qué pasa? Disculpa que haya dado tanta vuelta, Raúl, sí, pero ahora te respondo qué pasa. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos para hablar de los Arenales, que son una zona crítica, digamos, dentro de esta área del desastre de la que estamos hablando, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa en Casa Tomada y regresamos con Julio Curoigua, el mayor especialista en sismos de nuestro país, para que conozca el riesgo que enfrentamos en la actualidad en nuestro país, en el Perú, y sepa qué hacer frente a él, sepa tomar sus precauciones. Volvemos. En Casa Tomada, preste mucha atención a las cosas de las que estamos hablando en este programa. Estamos con Julio Curoigua, especialista en sismos. Estamos en una época de silencio sísmico. Hace mucho tiempo que no se liberan energías en la costa del Perú, específicamente en Lima. Así que tenemos que tomar nuestras precauciones porque en cualquier momento podría ocurrir una catástrofe y si no estamos preparados sería incluso peor. Ingeniero Curoigua, me estaba mencionando qué pasa en las zonas arenosas, con terreno de arena de nuestra ciudad, bueno, sobre todo en los asentamientos humanos, ¿no? En el método que hemos desarrollado para desarrollar ciudades seguras, ciudades sostenibles, INDECI PNUD 1998-2012, terrenos arenosos, que toda la gente lo puede ver, acá nomás en Lomo Corvina, es arena inclinada. Entonces, en la arena suelta, las ondas sísmicas amplifican mucho las ondas sísmicas, de tal manera que ahí se esperan altas intensidades. Ahora, como está inclinado, lo más probable es que ocurra un deslizamiento. Entonces las tuberías de agua y desagüe se desconectan, entonces eso puede empeorar el riesgo. Ahora, el problema es que, según análisis efectuado por la cooperación japonesa, entre el año 98 y el 13, la Comunidad Europea también, llegan a la conclusión que en los asentamientos humanos el riesgo es alto para los residentes allí, porque ya hemos mencionado anteriormente que las columnas y vigas firmemente unidas espacialmente resisten muy bien los terremotos. Bueno, yo creo que no se trata solamente de plantear problemas, sino de sugerir soluciones. Hace 2 o 3 semanas tuve ocasión de conversar con el ministro de Vivienda y estuvimos conversando de que hay unos fondos para reforzar viviendas con préstamos del gobierno. Yo creo que es una gran oportunidad para aplicar tecnología peruana que se han aplicado en lugares tan lejanos como Pakistán. ¿Por qué no emplearla en los peruanos con pocos recursos de conocimiento económico y social? Sí. ¿Y por qué no lo vamos a emplear en los asentamientos humanos que rodean desde Puente Piedra, todo el este hasta al sur, justamente hasta Cerro Corvina? Sí, ahora usted ha mencionado un tema que es fundamental, ¿no? Porque ocurre el terremoto, ocurre el tsunami y esos son los primeros efectos del evento.
Pero luego ocurren otras cosas que son igualmente llamativas y son igualmente peligrosas, como son, por ejemplo, la falta de agua y la falta de luz, ¿verdad? Nosotros no somos conscientes de lo que puede ser vivir 3 semanas sin luz o vivir un mes sin agua, como en el terremoto de Nepal, ¿verdad? Que la falta de salubridad, la falta de agua potable fue tan o más devastadora que el propio evento. Te felicito, Raúl, porque estás bien informado. Gracias. Fíjate, en los terremotos, 2 en California, San Francisco en el año 1989, Los Ángeles en el año 1984, en Kobe en el año 1995, en fin, en todos los terremotos, lo más crítico ha sido la falta de agua. Y vamos a tomar un ejemplo específico de lo que ocurrió en Los Ángeles, una vasta ciudad con amplios recursos. Sin embargo, por el tipo de suelo, se rompieron las tuberías matrices que abastecen de agua la zona de Northridge, al norte de Los Ángeles. Se necesitaron más de 100 camiones cisternas para darles agua. Felizmente, ahí está Hollywood, donde hay mucha gente que tiene piscina. Se utilizaron camiones tanques del mismo sistema de prevención de desastres ahí, del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, de los bomberos, del ejército, de los fabricantes de gaseosa y cerveza. Así se pudo llegar. Y justamente ya también he manifestado en las conferencias que he tenido de dar en los últimos meses que lo más crítico en Lima va a ser la falta de agua y energía. Nuevamente yo sugiero, pido, que todas las empresas que dan servicio de agua y energía, sea público o privado, analicen la vulnerabilidad de su sistema para que la corrijan y tengan su plan de contingencia. ¿Qué pasó en Chile, por ejemplo? Los elementos más críticos de un sistema de energía son las plantas, la patio de transformadores. Entonces en Chile se tardaron porque faltaba un repuesto que ya no lo fabrican. Entonces, como ha dicho Raúl, ¿qué pasa en Lima si nos quedamos 5 días sin energía y 3 o 4 semanas sin agua? Yo creo que la mochila está muy bien, sí, eso es absolutamente pero no alcanza necesario para tanto tiempo, ¿no? Claro, así que yo sugiero que todas las familias imaginen que durante 5 días no tienen energía. ¿Cómo se bombea el agua? ¿Cómo se sube a los pisos superiores? Y en los pisos superiores lo que ocurre es los muebles se vuelcan, etcétera. Eso ya ocurrió en el año 7. Y sin agua, ¿cuántos días podemos vivir? Es por eso que creo que debemos hacer un esfuerzo grande. Yo estoy asesorando ahora a CEDAPAL en un proyecto Lima Norte 2. Creo, me han dicho, ¿no?, que es el primer proyecto en el cual se incluye en el desarrollo del proyecto la gestión del río desastres. Ahora, hablemos del tsunami. Entiendo que el tsunami no es una ola, como se cree comúnmente, sino es una masa de energía en forma de agua, ¿verdad? Mire, el mecanismo de generación del tsunami estaba conceptualmente bien entendida por los investigadores que estudian el tema. Sin embargo, el terremoto de Tohoku Oki permitió ya tener medidas específicas. Por ejemplo, cuánto se levantó el fondo oceánico, el cerro, cuánto se prolongó hacia el norte y el sur, cuánto se hundió la costa. Y lo más interesante, todo Honshu, la isla, en la península cerca del epicentro se trasladó 4.3 metros hacia el este y hasta el mar del Japón 1 metro, o sea que todo se trasladó. Increíble, ¿no? Entonces, mire, hasta ahora, para predecir cuándo se producen los tsunamis, se tenía información histórica, que en el caso del Perú son escasas y solamente 500 años. Sin embargo, los avances de los últimos 4 años solamente nos han permitido determinar la altura de ola para periodos de retorno de 1000 años, que es lo que estamos proponiendo a Sensico para diseñar nuevas ciudades y para diseñar edificios, tsunamis con periodo de retorno de 500 años. Ajá. ¿La Costa Verde es una gran suerte que tiene Lima? Bueno,
qué pena que esté desaprovechada y no nos ponemos de acuerdo. Ajá. Un estudio... Lo digo como una barrera, ¿verdad? Como una barrera de contención de Yo tsunamis. creo que podemos aprovechar algo utilizando los datos macrosísmicos del terremoto y tsunami 1746. Por aproximaciones sucesivas se modeló cuánto se levantó el fondo oceánico frente a Lima. Y en base a eso, con modelo tsunami, se determinó que en la punta, en Callao, tiene más o menos una altura de 10 metros. Y en Costa Verde, el tsunami tendría 22 metros de altura. 22 metros de altura en la Costa Verde. ¿Cuánto tiene de altura la Costa Verde? En Miraflores tiene más o menos 80 metros de nivel. Ajá. De tal manera que si ocurre esto un verano, la cosa puede ser trágica. Por los bañistas, ¿verdad? La gente Claro, que va a veranear ahí. Y hay mucha gente que va a estar transitando por ahí porque es una vía expresa de alta velocidad. Entonces yo creo que tenemos un gran tema pendiente. En primer lugar, ganar terreno. Yo creo que todos tenemos de acuerdo. Los holandeses han progresado muchísimo en cómo se gana arena. Son motores de generación de arena. Si nosotros, por ejemplo, incrementando toda la faja costera, unos 300, 500 metros, entre Chorrillos hasta San Isidro, Magdalena, un poco más allá, hasta San Miguel de repente, ganaríamos muchísimo terreno. Si uno saca un poco la cuenta, un estudio de factibilidad económica, vamos a tener una zona de recreación muy amplia para los limeños, que creo que lo merecemos. Y otro problema es cómo utilizamos los acantilados. Yo creo que sí es posible utilizar tanto los acantilados como Costa Verde, pero tenemos que dejar de pensar en consideraciones propias de instituciones, etcétera, y todos trabajemos con visión al futuro, porque creo que los limeños nos merecemos una zona de recreación al pie y solucionar los acantilados. Yo creo que simplemente haciendo números rápidos, los terrenos que ahí existen justifican plenamente cualquier desarrollo que sea para ganar terreno en Costa Verde y utilizar los acantilados también, que sí es posible técnicamente. Vamos a hacer una pausa aquí en Casa Tomada. Hemos diagnosticado el problema, ahora más o menos nos imaginamos lo que ocurriría si es que se generase, si es que ocurriese un terremoto frente a Lima. No hemos hablado de dinero, son miles de millones de dólares probablemente, cientos de miles de millones de dólares probablemente. No hemos hablado de víctimas en concreto porque no se puede saber, eso depende mucho de la intensidad del sismo, pero podemos hablar de 1.000 millones de personas también. Y para enfrentar eso, vamos a volver después de la pausa aquí en Casa Tomada y hablar de prevención y hablar de la experiencia que se tiene en nuestro país y en concreto en Lima con 3 terremotos históricos, el del 1746, el de 1970 y el de 1974, que yo no viví el del 74 y que, bueno, la gran mayoría de limeños no hemos vivido. Volvemos aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada, estamos hablando con don Julio Curuigua de desastres, de catástrofes, de terremotos, y ahora vamos a hablar de lo que se puede hacer frente a este diagnóstico que parece tan sombrío. Julio, antes de eso quería preguntarle algo muy elemental, pero algo que es importante también quizá dentro de del razonamiento que estamos teniendo en este programa. ¿Cómo se produce un terremoto? Vamos a tomar el ejemplo acá que ocurre frente a Lima, por ejemplo. Sí. La placa Nazca, cuando se introduce debajo de la placa sudamericana, la va doblando. Eso puede ocurrir durante decenas o cientos de años, ¿no es cierto? Se ocurre así. ¿Y esto por qué se mantiene? Por la aspereza o fricción que hay entre ambas placas.
cuando la fuerza de reacción, de rebote de la placa sudamericana hace esto, se llama lo que se llama megathrust earthquake, o sea, grandes terremotos producidos por el thrust, que en inglés significa levantamiento súbito. Se produce levantamiento súbito. Y en el caso de Tohoku, por ejemplo, el corrimiento de la falla fue de 20 metros más o menos, 20 metros. Ajá. Se levantó decenas de metros y la costa se hundió 1 metro, se hundió. Ahora, se está midiendo en Japón cómo la placa norteamericana está presionando el norte de Honshu. Todos los días está midiendo. O sea, se sabe con qué velocidad se está acumulando energía. De tal manera que ya no solamente es histórico, lo cual es aún en Japón, en la India, los datos son escasos. Ahora, la medición de las informaciones de la corteza terrestre en el periodo intersismo nos permite no solamente estudiar desde el punto de vista matemático, estadístico, sino ya hay un modelo físico que está en plena medición. ¿Pero esto nos puede aproximar a la prevención, digamos, a la proyección, a saber cuándo va a ocurrir un terremoto? Bueno, fíjese, vamos a tomar como ejemplo lo que esperamos en el sur. En el año 1868 hubo un gran terremoto desde el norte de Arequipa hasta bastante más al sur de Arica. Sí. Recordamos esas imágenes con la Catedral de Arequipa destruida, ¿no? El Independencia y el Guaterín búnker americano variado en Arica. Bueno, todo eso se tiene. Bueno, la hipótesis, como estudiamos el modelo regional para Arequipa, en el año 6-7 años que sucede el terremoto. Nosotros estudiamos eso y volviendo para no salirnos del tema. En lugar de ocurrir un gran terremoto, como el año 1860, ocurrió en 2 tramos. El tramo peruano, ahora peruano, entre Atico e Hilo, ocurrió en el año 2001. Y el otro tramo se rompió recién hace 2 años, al norte de Chile. Entonces, se sabe dónde está acumulada la energía. Geográficamente está identificado. Lo que no se sabe es si puede ser liberada en 1 o 2 eventos, en uno solo. Ojalá, lo que nos amenaza en Lima, se libere en 2 o 3 eventos y no produzca grandes daños. Sí. Porque lo que conversábamos antes de la pausa, ¿qué pérdidas se producirían, por ejemplo, acá en Lima Metropolitana? El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú encargó al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, cuáles serían las pérdidas que se producirían. El dato que entregó el BID, que hay 450.000 millones en riesgo. Bueno, acá en Lima hay gran concentración de valores, simplemente sacando entre 5, 7, 8% que podrían ser la pérdida, eso da más de 30.000 millones de dólares, que es lo que perdió Chile en el terremoto del año 10. De tal manera que resulta una buena inversión, muy rentable, si es que se realizan medidas de reducción de riesgo. Por ejemplo, una planta industrial, una inspección sencilla, si se trata de personas con experiencia, se puede identificar sitios de riesgo. Hace ya varios años nos encargaron inspeccionar la planta en la carretera central. Bueno, la revisé y encontré que el control de energía eléctrica y todo lo demás está en una habitación quizás como esta, con altos muros de ladrillo de 2 pisos y no tenían columnas. Un sismo mediano podía traer abajo eso. Una inversión muy pequeña evitaron que la planta se quedara sin energía. Yo creo que ese tipo de inspección se puede hacer en todas las plantas industriales, con una muy buena relación costo-beneficio se puede reducir el riesgo. Usted nos ha hablado de eso, ¿no? De las columnas, de los edificios bien abrazados, ¿no? De los edificios bien... Claro. Eso desde el punto de vista de la construcción, eso desde el punto de vista de la previsión. Pero imaginémonos que ahora, en este momento, ocurriese un terremoto. ¿Qué tendría que tener una persona, digamos, para enfrentar ese fenómeno en las actuales circunstancias arquitectónicas y de construcción?
Yo creo que lo primero que deben saber todos los peruanos es, de acuerdo a la política de Estado Trigésimo segundo, es educarse para enfrentar los desastres. Porque difícilmente un terremoto va a subir a las 10 de la mañana cuando los chicos están en el colegio, ni a las 8 de la noche. Se ha mejorado, pero no basta. Todos los peruanos deben conocer cómo enfrentar los diferentes escenarios. Yo he sugerido que todos deberíamos hacer una rutina una semana, ¿no? Por ejemplo, alguien puede vivir en Lima, pero va al Callao a hacer gestiones en la aduana o en el puerto. Entonces tiene que saber que un tsunami lo puede pescar ahí y dónde está la línea de inundación y cómo debe evacuar eso. Si está en el centro de Lima y está debajo de un edificio viejo donde las ventanas son metálicas y pegadas con elementos, eso es muy frágil y puede tener una lluvia de vidrio. Felizmente los edificios modernos como la que vemos están montados de tal manera de que no les pase nada. Ajá. Así que, bueno, entonces, como en el caso de Camaishi, como el caso del tsunami en Chile, la gente tiene que conocer. Hay una historia de terremotos en nuestro país que es absolutamente estremecedora. En 1746, me contaba antes de la entrevista el ingeniero Kuroiwa, solo 200 personas sobrevivieron en el Callao después de ese terremoto. En 1970 tuvimos el gran terremoto de Ancash que costó la vida de 70.000 personas aproximadamente, claro. ¿Verdad? Usted estuvo ahí además. Fíjese, en el caso de Huaraz, al mes y medio más o menos del terremoto, el gobierno me nombró miembro de la subcomisión técnica de crisis para la asistencia técnica a la comisión de reconstrucción. Y algo que se me ha quedado grabado en la mente, y creo que es la que rige las acciones, lo que hago actualmente, es que cuando los cavadores frontales del Arma Ingeniería y el Ejército sacaban los escombros, restos de adobe, caña y madera, salían ropa con grasa que iban los camiones volquetes y, como en el caso de Puerto Príncipe, iban a una fosa común. Eso es lo que la presente generación ha visto en Haití, yo lo he vivido personalmente en Huaraz. Esa gente murió ¿por qué? Por no tener un plan previo, porque en lugar de irse a sus huertos donde los cercos tenían 2,50 metros y fácilmente, si se volcaron, estando en el centro hubiesen salvado, fueron a la calle donde tenían fachadas de adobe y tapial de 3 metros de altura, ahí murieron. Esto contrasta con el milagro de Camaishi y con la experiencia chilena de que sí evacuaron en caso de tsunami por lo que conocían sobre el tema. Una anécdota siniestra del terremoto del 70 es que probablemente el Mundial empeoró las consecuencias del sismo, ¿no? El Mundial de Fútbol del México. Bueno, yo creo que antes del Mundial las personas deberían haber sabido, sobre todo en Huaraz, que cuando se tienen un suelo blando donde las ondas sísmicas se amplifican mucho en calles estrechas, y el epicentro estuvo frente a Casma, 70, 80 kilómetros fuera del mar, a más de 200 kilómetros de distancia, como en Ciudad de México estuvo a 300 kilómetros del epicentro. Pero ya que estamos tocando el tema, yo creo que hay que hacer una gran campaña en los colegios de ciudades de tapial, sobre suelo blando, que ese es un riesgo muy grande. Justamente cuando ocurrió el terremoto de la región Ica, en 15 de agosto del año 7, yo estuve en Cusco. Estuve justamente con el director regional de Defensa Civil en su oficina, porque yo había ido a Cusco pensando que hay muchas casas impresionantes de tapial. El tapial no es sino tierra blanda compactada. Al contrario, se raja. O sea, uno está viendo, antes de los terrenos bonitos, por dónde se va a rajar. Y en contraste, los cuyos, las gallinas, están en casa, alojadas en quincha. Sí. O sea, sus conejos, sus cuyos están más seguros que ellos. Entonces, yo creo que los centros educativos deben transmitir esto, porque si los centros educativos, una vez que reciben estas enseñanzas, sus profesores, ellos lo tienen como feedback hacia sus padres. Entonces, ese, junto con los asentamientos humanos que rodean Lima, junto con la zona inundable profunda del Callao, ese es el gran riesgo que se tiene a nivel nacional.
Vamos a hacer una pausa en Casa Tomada y vamos a regresar para seguir conversando con Julio Kurowiwa. No olvide el dato que hemos dado en este programa. Hace mucho tiempo que no ha habido un evento sísmico importante en Lima, así que las probabilidades de que se libere la energía súbitamente y se produzca un terremoto importante son altísimas, así que hay que tener mucha precaución, hay que estar previsto y hay que estar preparado para enfrentarlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con el final de la conversación con don Julio Kurowiwa, que nos está enseñando tanto sobre terremotos y sobre catástrofes naturales y sobre lo que debemos hacer para enfrentarlos. Aquí en Casa Tomada con don Julio Kurowiwa, con el ingeniero Julio Kurowiwa. No quería terminar la conversación, don Julio, sin hablar un poco de usted, hablar un poco de su biografía. Usted ha sido considerado uno de los 2000 grandes científicos del mundo hace algunos años. El hecho de que sea de descendencia japonesa y peruano al mismo tiempo, ¿tiene que ver con esta fascinación por los terremotos? Bueno, mi abuelo, que nació en Kyushu, él nos contó que en el año 23 él había comprado muchas cosas y en el terremoto y tsunami de Tokio y Yokohama en el año 1923 él perdió lo que traía. Bueno, debe ser cierto, pues no creo que se haya jaraneado y se gastó la plata y encontró una buena excusa. Bueno, de todas maneras, bueno, efectivamente en Japón ha habido tanto desastre de este tipo y está muy avanzado. De tal manera que cuando en el año 60, 61, cuando Japón abrió sus puertas otra vez para capacitar estudiantes, especialmente del mundo de desarrollo, hubo la primera beca. Yo postulé y tuve la suerte de ganarla. Entonces, desde entonces hasta ahora, si hemos progresado algo es porque prácticamente toda mi vida he tenido becas, porque los subsidios que me está dando Sensico, Masichen, una empresa extranjera, una multinacional, que nos está apoyando para preparar justamente un manual para proteger los sistemas de alcantarillado. Entonces, yo creo que de una u otra manera, tanto las entidades públicas peruanas, que agradezco, Naciones Unidas, entidades privadas, nos permiten avanzar en ese sentido. Y es que saben ellos que trabajamos en equipo, con modestia. El tema que más me ha abierto puertas cuando digo, mira, ese tema no lo conozco, a un alumno mío, él se tiene confianza con explicar, de tal manera que realmente armamos un equipo de trabajo. Yo por mi trabajo como periodista he cubierto dos grandes terremotos, el terremoto de Pisco y el terremoto de Japón. Viajé a Japón 3 o 4 días después de ocurrido el terremoto. Y claro, hay una dimensión científica del tema, pero quizá lo más importante, que es lo que motiva a la ciencia, es la dimensión humana, ¿no? Es muy impresionante, por ejemplo, en Pisco ver una alfombra de cadáveres en la plaza, o en Japón ver una ciudad devastada por el tsunami, devastada realmente. Era una ciudad de astillas, todo estaba en el suelo. ¿A usted personalmente lo ha tocado también la tragedia del terremoto? ¿Cómo ha vivido usted ese...? Los terremotos que han marcado el rumbo de mi vida fue lo que ocurrió en Yungay, que desapareció, Ranraír, que también desapareció para siempre, y lo que vi, las ruinas de Huaraz, donde murieron 9.000 personas. Yo he visto cuando están removiendo los escombros. Y bueno, en el caso de Japón han sucedido muchos desastres, y miren cómo es la cuestión de predicción sísmica. Al noreste de Honshu, no esperaba un sismo tan grande como este, esperaba más bien uno al sur, porque a lo largo del siglo XX han sucedido liberaciones de energía en diferentes tramos, de tal manera que ellos no esperaban un terremoto. Sin embargo, los afectó un tsunami con un periodo de retorno de 1000 años.
para lo cual, digamos, las defensas, etcétera, no estaban diseñadas como tal. Por ejemplo, las rompeolas que protegían los reactores nucleares de Fukushima 1. Sí. Entonces, yo creo que se van aprendiendo. Ahora, en Japón, lo que ha dado muy buenos resultados es trabajar directamente con las comunidades, que es lo que pensamos hacer. ¿Quiénes están más cerca de las comunidades? Los maestros de primaria y los policías. Es por eso que nos juntamos al Ministerio de Educación y también al Ministerio del Interior, que hay que capacitar a los policías, porque en caso de desastre, ellos están ahí. ¿Y la empresa privada? Bueno, yo creo que la empresa privada todavía no toma debida conciencia. Y son mis amigos, pero yo creo que una crítica constructiva no viene mal. Yo trabajo muy bien. Lo que llama la atención es que frente a esta amenaza, las empresas de seguro no toman medidas necesarias. Pueden tener ellos como asegurador y reasegurador una pérdida catastrófica. Cuando hay herramientas desarrolladas a nivel internacional, y algunas en el Perú, que pueden reducir drásticamente las pérdidas. Hace algunos años leí una novela de un escritor chileno que se llama Alberto Fuguet, que contaba una cosa muy curiosa. El personaje de la novela era un sismólogo y decía que Chile es un país que se mueve tanto que es lógico que haya gente que tenga vocación de sismólogo, a diferencia de otros países que son más quietos. ¿Lo mismo pasa en el Perú? Bueno, yo creo que hay varias personas que están trabajando por vocación, profesores de la Universidad de Ingeniería, de la Universidad Católica, del Instituto Geofísico, que son, repito, que investigan por vocación más que nada. Y lo bueno es que ahora ya no se guardan los datos como ocurría hace algunos años, sino que los datos se comparten por la experiencia que tenemos. A mí me han capacitado no para que lo guarde, sino para que lo comparta con el mayor número de personas. Por eso, Raúl, te agradezco que se haya tenido esta entrevista un tanto larga, porque así nos ubicamos exactamente cómo nos encontramos y qué podemos hacer de aquí al año 30, de acuerdo al marco de acción de Sendai, que va hasta el año 30. Y podemos decir que todas nuestras acciones están en concordancia, porque estoy ligado con Naciones Unidas prácticamente el año 82, y hasta ahora continuamos. Entonces, yo creo que estamos por buen camino. Yo creo que para reducir las pérdidas es necesario que los economistas tengan una visión clara. Yo creo que es necesario que los economistas conozcan el tema, porque ellos toman la decisión de invertir. Y una de las principales acciones prioritarias que el año 30 es que debe invertirse en gestión de riesgo y desastre, porque es muy rentable. Si es que no hay inversión, tal como lo propone Naciones Unidas, hasta el año 30, va a ser difícil que se reduzcan los riesgos. Si no nos olvidemos del Bicentenario, ¿no? Puede ser una fecha trágica, incluso el Bicentenario, tomando en cuenta las proyecciones por la falta de liberación de energía. Bueno, los ingenieros estamos acostumbrados a hablar de frígidas concretas. Estamos asumiendo para trabajar que la naturaleza nos está dando un lustro, 5 años. 5 años. 5 años. En estos 5 años tenemos que preparar a la población para que pueda enfrentar los diferentes escenarios que le toque vivir. Prioridad número 1, proteger la vida e integridad física de los peruanos, sobre todo aquellos que tienen pocos conocimientos y recursos económicos y sociales. Entonces, la educación masiva a nivel de fuera del sistema educativo creo que es prioritario. Si llegamos a nuestro bicentenario conjuntamente con la expansión del Programa de Ciudades Sostenibles INDECI PNUD, tenemos los datos de 175 ciudades que tienen sus mapas de peligro, incluyendo el Callao, Lima, etc. Si esto no se aplica, simplemente va a ser un desperdicio enorme de datos que hemos acumulado durante 14 años. Y además una catástrofe. Don Julio, muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada y por compartir y difundir este conocimiento vastísimo que tiene sobre estos fenómenos que pueden ser trágicos, pero que también pueden ser el punto de partida para que nos unamos, para que nos comprendamos y para que tratemos de tener una vida más segura y una vida más feliz. Muchas gracias. El último mensaje es que hay que pensar en el interés de la comunidad, de todos los peruanos,
antes que el interés personal o de las empresas u organizaciones a las que pertenezcamos. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada. Un gusto. ¿Verdad que sí? Bien, Raúl, gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos este domingo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Permiso.